es Valeria Herrera Caballero. Soy doctora, soy ortopedista pediatra y trabajo en el Hospital Shriners para niños de la Ciudad de México. Y estoy en la clínica de cadera y en la clínica de parálisis cerebral. Y muchas gracias por la invitación, María. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Qué es la parálisis cerebral? La parálisis cerebral es un padecimiento que tiene varios factores de riesgo y es un padecimiento donde se puede afectar diversas estructuras del cerebro y afecta varias estructuras, ¿no? Y sobre todo es a nivel motor. También se puede acompañar de un déficit intelectual, pero la mayoría de las veces únicamente es a nivel motor. Es dependiendo de los factores de riesgo y de las causas por las cuales se presenta, también es los tipos de parálisis que se van a ver. ¿Cuál es la principal causa de la parálisis cerebral? En México, desafortunadamente, la primera es la hipoxia perinatal, o asfixia perinatal, y esto es por diversos factores de riesgo que se presentan alrededor del nacimiento. Eh, Antes o durante el nacimiento o después del nacimiento. Otros factores de riesgo para la parálisis, como les decía, pues es antes, durante y después. Antes, por ejemplo, es la desnutrición materna, enfermedades maternas, la diabetes, por ejemplo, la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, las infecciones maternas. Perinatales, pues son sangrados, asfixia, tiempo prolongado de parto, la forma en la que nacen los bebés, ¿no? Esas son los perinatales. Las postnatales son que se presentan ya cuando un niño nació y se puede presentar hasta antes de los 2 años. Y que tengan, por ejemplo, infecciones, meningitis que causen un daño cerebral o algún traumatismo, por ejemplo, alguna caída y que provoca una lesión en el cerebro. Dependiendo de la lesión no solo en el cerebro, en todo pues el encéfalo, se van a manifestar las características clínicas de estos pacientes. No todos son iguales, ¿no? Entonces hay varios tipos de parálisis, como la parálisis cerebral espástica, que es la más frecuente, la atetóxica o atáxica, la flácida y la mixta, ¿no? Y esto sí depende de dónde se produjo el daño a nivel cerebral. ¿Cuáles son los Si quieres. tipos de parálisis cerebral? Uno de los tipos son estos, o sea, por el tipo de presentación, la parálisis cerebral espástica se produce en la vía piramidal, la parálisis atetóxica está relacionada a una afección en el cerebelo y la flácida a nivel extrapiramidal. Hay otro tipo de parálisis, bueno, otra clasificación de la parálisis que es la clasificación topográfica, es decir, lo que está afectado en el cuerpo. Se dice que es una cuadriplejía cuando están afectadas las 4 extremidades y también el tronco. Una diplejía cuando está afectada las 4, pero más las extremidades inferiores. Una paraplejía, solo las extremidades inferiores. Una hemiplejía es la mitad del cuerpo, derecha o izquierda. Okay. Y también se van a clasificar dependiendo del gross motor, ¿no? Que es una clasificación funcional del paciente. Entonces, esta clasificación del gross motor nos habla de cómo el paciente cómo es funcional durante su vida. De hecho, platicábamos acerca de un dibujito que me gusta mucho mostrarles. Ok, les voy a enseñar un video para que ustedes lo puedan ver del gross motor. Y la verdad es que yo siempre les digo a los residentes que están rotando con nosotros que esta ilustración es, o sea, se te clava en la cabeza.
porque esta ilustración, lo que vemos nosotros es, le digo, cómo se comporta funcionalmente un paciente. Entonces, se las voy a poner por aquí. Entonces, el Gross Motor 1 es un niño que es completamente funcional, ¿verdad? Que ese niño que no se le nota casi nada que tiene una afección, que puede caminar sin ningún problema, brincar, saltar, subir escaleras sin ninguna necesidad de apoyo. El Gross Motor 2 es aquel niño que también es completamente independiente, pero sí necesita un poquito de apoyo para poder subir o bajar escaleras y caminar en superficies irregulares. El Gross Motor 3 es un niño que camina con un apoyo, ¿no? En esta imagen vemos que es un niño que está caminando con unas muletas, o también el niño que utiliza una andadera, o el niño que se puede mover con su silla de ruedas, pero él solito, ¿no? Y es independiente también. Él está fuera de su casa y se mueve de forma independiente, y fuera y dentro de casa. El Gross Motor 4, que es el que estoy señalando acá, es el niño que no camina o camina solamente dentro de su casa, no sé, para pararse del baño a su cama, o de su cama al comedor, por ejemplo. Son niños que caminan intradomiciliariamente y que la mayor parte del tiempo están en una silla de ruedas, pero también pueden mover su silla de ruedas, ¿no? O sea, esta imagen de la silla de ruedas eléctrica también es como muy representativa, pero pues estos niños sí son más dependientes de una tercera persona. Y el Gross Motor 5 es aquel niño que es completamente dependiente de la tercera persona, que la mayor parte del tiempo está en una silla de ruedas, y que, si ustedes se fijan, pues también es un niño que no sostiene la cabeza. Es un niño que está todo el tiempo con la cabecita hacia abajo, o incluso tenemos que fijarle la cabeza para que no tenga un sostén adecuado. Y estas son a grandes rasgos la clasificación por el Gross Motor. Hay ya algunas actualizaciones de esto del Gross Motor, pero pues bueno, nos quedamos con esta que es como de las más sencillas. Ok, ¿cuál es el tratamiento Sí, pues. ortopédico para pacientes con PCI? El niño con parálisis cerebral requiere un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Que necesita el apoyo del neurólogo, del rehabilitador y del ortopedista. Del ortopedista, también de psicología, de nutrición, que también son campos súper importantes, pero la piedra angular del tratamiento de la parálisis cerebral es la terapia física. El niño con parálisis cerebral que se detecta prácticamente desde el nacimiento, sobre todo por los factores de riesgo que presentan, por ejemplo, un niño prematuro o que tuvo alguna complicación después del nacimiento, se debe de iniciar con una terapia física inmediata. ¿Por qué? Porque es hacer el cambio de la calidad de vida y de la función que va a tener el niño. Digo, desafortunadamente la lesión cerebral es una cosa que ya no se puede quitar, pero sí se pueden modificar algunas de los progresos que se presentan. Existe un término que se llama plasticidad neuronal, en donde nosotros conocemos que las neuronas que se perdieron, las neuronas que todavía quedan, tienen la posibilidad de tomar algunas funciones de las neuronas que se perdieron. Entonces, esto se da sobre todo de forma más importante al inicio, ¿no? Cuando son muy pequeños y se va perdiendo conforme pasa la edad, pero sigue habiendo. Incluso, por ejemplo, una persona que tuvo un evento vascular cerebral y tuvo una hemiplegia puede tener todavía esta capacidad de la plasticidad neuronal muy reducida, pero sí la tiene. Ok. ¿Y cómo es trabajar con niños con base a su experiencia? Trabajar con niños en general, la verdad es que es súper bonito. Es muy satisfactorio para mí como médico, y yo creo que la mayoría de los médicos que estamos igual en Shriners. Esta experiencia te da visualizar que pues, los niños tienen una capacidad
de aguantar muchas cosas. Dices una palabra ya, resiliencia, ¿no? O sea, son valientes, son fuertes, son muy inteligentes. La verdad es que pensar que los niños no entienden es una mentira. Los niños son súper inteligentes y honestamente es muy satisfactorio porque si vemos que estamos influyendo directamente en su calidad de vida, no solo en una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el niño convulsiona y lo tratas, que digo es algo súper importante. Ok, sí, ya le quitaste las convulsiones, pero aparte de todo tienes la posibilidad de verlo caminar, ¿no? Por ejemplo, o de verlo caminar mejor, que no se caiga, etcétera. ¿Algo más que gusta agregar? ¿Algo más con base a su experiencia? Platicábamos en algún momento esta cuestión de que los niños con parálisis cerebral, eh, la idea es que logren ser independientes, ¿no? Mucho de los problemas que tenemos es los prejuicios que tiene la sociedad para un niño con parálisis cerebral. Entonces, quisiera que aprovechando el espacio, dar el mensaje que pues son personas que pueden llegar a ser profesionistas, que van a llegar a tener un trabajo estable, que van a superarse, que van a estudiar una carrera, que van a tener un trabajo y que van a ser súper exitosos. Y eso obviamente es un camino un poco más duro de recorrer porque no es nada fácil estar o sea, crecer con ciertas limitaciones y tener que dar tal vez un 300%, ¿no? De sus habilidades, porque normalmente uno de niño pues va a la escuela y ya corres, caminas altas, y a veces los niños con PCI pues necesitan aprender cómo hacerlo, o se tardan un poco más o les cuesta un poco más de trabajo. Y entonces pues resulta súper satisfactorio ver a estos niños que logran ser profesionales, ¿no? Como tú estás ahora en este camino. Creo que otra de las cosas que también de los mensajes es a los papás tienen un problema, sus niños tienen un problema, pero esto no significa que los vamos a encapsular para que no les dé ni el aire, ni el sol, ni el viento, ni nada, y que necesitan prepararlos como si fuera cualquier otro niño, ¿no? Obviamente requieren más cuidados, sí, así es, requieren más cuidados, pero no son diferentes al resto de los niños que estamos tratando. También eso es algo que con lo que nos enfrentamos mucho, ¿no? O sea, que son estos niños que tienen parálisis cerebral y tú les dices, oiga, pero pues sí, puede pararse, ¿por qué no se para? No, es que no, Ajá. no, no, ¿qué tal que se rompe? ¿No? Entonces, honestamente, eso sí es limitarlos y desafortunadamente creo que algo que es algo súper real es que los papás no nos van a parar para siempre. Entonces, hay que preparar a un niño para que sea independiente, ¿no? Como el resto de los demás. Obviamente hay algunos otros casos en donde el niño es completamente dependiente, estos niños Gross Motor 5 que platicábamos, y bueno, pues ahí sí ni cómo hacerle, pero de todas formas, pues hay cosas que les pueden mejorar la vida. ¿Qué más? La terapia física es muy importante y eso es algo que tienen que tener en cuenta todos los pacientes que tienen parálisis cerebral y que lo tienen que meter como que insertarse el chip desde que nacen o desde que se les diagnostica la parálisis cerebral, porque eso ya es algo que les va a acompañar el resto de la vida, ¿no? Y hay momentos en donde se tiene que dar el doble, el triple de esfuerzo la terapia, porque dependiendo de la evolución y el crecimiento de los niños, por ejemplo, los picos de crecimiento hacen que se vuelvan más espásticos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los niños, la terapia física, los ejercicios que te pongan hoy, los tienes que hacer en tu casa como si te lavaras los dientes, como si te bañaras, como si hicieras tu tarea todos los días, ¿no? Y entonces eso es algo que es algo que que tienen que comprender tanto los papás como los niños y los adolescentes, ¿no? Que ya no son niños, pero que siguen entrando en esta etapa pediátrica y que tienen que este,
que adaptar en sus hábitos diarios y en su vida diaria, te digo, pues para poder mejorar, ¿no? Cada día. Gracias, doctora, por brindarme el espacio y pues más que nada la información para que pueda llegar, ojalá se pueda difundir con más personas. Así es, ojalá que sí. Qué bueno que estás haciendo estos, estos espacios y dirigidos a toda la gente, ¿no? Te digo un poco para concientizar a las dos partes, ¿no? O sea, al resto de la sociedad que tiene que incluir a los niños que tienen una parálisis cerebral, una, y que tienen capacidades diferentes, pero a final de cuentas la meta tal vez va a ser la misma, ¿no? O sea, a lo mejor te cuesta un poquito más de trabajo, pero vas a llegar a ser un profesionista y bla, 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 y mucho éxito, ¿no? Y la otra parte es justo a los niños que tienen alguna capacidad diferente, pues para que vean que sus limitaciones únicamente están en la cabeza y en el corazón de cada persona, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y pues aquí andamos. Si hay alguna segunda, tercera parte, aquí te doy mucho gusto.